No sé qué te estás creyendo que estamos haciendo, pero esta mierda termina hoy. No te das cuenta del peligro que estamos corriendo por culpa de tu inutilidad. Te hemos contratado para que nos des la ubicación de esa cosa, y estas son las únicas fotos que tienes. No, señor. Solo necesito un poco más de tiempo. Le prometo que esa cosa caerá. Solamente me preocupa el niño que lo sigue. No sabía que volvió a tener un hijo. Incluso le enseñó a usar esa cosa vieja de lámpara de aceite. Espera, ¿qué dijiste? Tiene un hijo. Es imposible, lo haríamos. Olvídalo. Solo te daremos esta oportunidad. Busca a esa maldición. Lo necesitamos vivo para terminar con lo que estaba escrito. Y si vuelves a decepcionarnos, yo mismo te usaré de sacrificio, ¿entendido? Sí, señor. Entendido. Señor. Mierda. Ya cortó la llamada, al menos. Al menos puedo descansar por un momento. Necesitaré fuerzas. Y ahí está de nuevo. Será una larga noche. Solo espero que esta vez no intente entrar. Hola fantasmitas, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que traje algo fuera de nuestro contenido habitual, como Dog Nightmares. Y si ignoraron la advertencia del inicio, quiero repetirlo, este vídeo contiene temas muy sensibles para el espectador. Si son propensos a ellos, por favor consideren ver otro vídeo del canal, por su salud mental. Igual como dije, esta ruta fue la única que grabé, porque fue la que yo saqué con mis propias elecciones, pero si este video tiene suficiente apoyo, subiré todos los finales y otros juegos de este tipo. Y antes que lo piensen, no, mi contenido no es family friendly, ni para público infantil. Claro que respeto a los creadores de contenido de ese tipo, pero mi contenido no se trata de eso. Lo digo para evitar que algún pequeño confunda mi contenido con el de otros y sin querer se asuste, ya que soy artista gore, pero obvio, odio el gore real. De hecho ese tema de lo que hago está en el vídeo fijado, pero más vale decirlo que no advertir. En fin, si este contenido y otros del canal es de tu agrado, puedes sentirte cómodo de unirte a la familia, futuro fantasmita, ya que más del 80% no está suscrita. Pero puede ser solucionado, una suscripción es gratuita, al igual que tu like jejeje. Y si quieres apoyar de alguna forma monetaria, siempre estarán los miembros del canal. Desde el nivel 1 podrás ver este y otros vídeos antes que cualquiera de tus hermanos, y en el más alto podrás elegir el vídeo del tema que más quieras sin ninguna objeción. Y si no puedes comprar una membresía, siempre tendrán mi Ko-fi en la descripción de este y otros de los vídeos. Pero ya fue mucha habladería, vayamos con el tema de este video. Let him go, y el dolor de dejar ir a alguien. Nuestra historia comienza con nuestro protagonista, Broken Spawn. Un robloxiano con un estado de ánimo demasiado decaído debido a que su amigo de la infancia, Fire Ring, empezó a distanciarse. Según por palabras de él, fue una distancia repentina sumergiendo a Broken Spawn en una creciente depresión,
pero con el recuerdo de cada cosa que le hacía memoria a su amigo. Desde una fotografía juntos, cuando veían televisión juntos, la flor en casa de Broken Spawn, hasta algo tan simple como su librero o su propia cocina. Desde el momento 1, el juego nos deja muy en claro que algo no está bien. Broken Spawn no está bien. El juego nos pide continuar, saliendo del solitario hogar de nuestro protagonista, y hablar con un número específico de NPCs, y como pudieron observar, me tomé la libertad de revisar cualquier detalle que pudiera encontrar. Y no me sorprendió ver que algo como un trampolín daba un diálogo como: era divertido jugar con Firelink aquí. Mostrando que para Broken Spawn, la memoria de su amistad seguía muy fresca, incluso dudando qué fue lo que ocurrió. Y pensando en ese sentimiento, es entendible esa duda, ¿por qué todo cambió de golpe? ¿Qué hice mal? Sobre todo si tu salud mental ha estado en un momento muy bajo, tomando responsabilidad de acciones que no te corresponden. Retomaré eso más adelante. Saliendo a las coloridas y transcurridas calles de la ciudad, había tanta gente en su día a día, viviendo su día con tranquilidad, notando que en varias paredes habían carteles de juegos, o usuarios icónicos para Roblox. Y a pesar de explorar, Broken Spawn buscó a alguien con quien hablar. Al menos durante mi partida mi primer NPC fue Periastron, un Robloxiano más bajo que nuestro compañero, o quizás más joven, no estoy muy seguro, salvo de notar que su forma de comunicarse era en su mayoría de caras o emoticones. Después de preguntar si estaba bien, decidimos continuar, encontrando más referencias a otros usuarios, como Wilderman, un ex administrador de Roblox, pero como una estatua en su honor. Encontrando a mi segunda NPC para hablar, Lime Girl, sin duda, una de mis personajes favoritos. La cual primero de decir que no tenía algo para él, y luego de guardar silencio, notó que Broken Spawn no estaba bien. Y cito: ¿estás bien, Spawn? Es probablemente la primera vez que te he visto así, tengo un mal presentimiento. En lo personal, eso fue el primer indicio significativo de mi preocupación por él, y ahora me explico. ¿Qué tanto algo puede herirte para que la demás gente lo haya notado? Al finalizar ese diálogo seguimos avanzando, pero se nos llamará la atención algo. Una conversación de 3 Robloxianos sobre un chisme cualquiera, pero no tardará que su conversación cambie, viendo que uno de ellos notó un cambio muy notorio en Broken Spawn, sugiriéndole descansar. Después de explorar un rato más en caso de encontrar algún posible secreto, dimos con una pequeña plaza al lado de un estacionamiento, dirigiéndome a una tienda después de ver otro diálogo de Broken Spawn hablando de Firelink. Entrando en esa tienda encontré a mi tercer NPC, y el cual odié sin dudarlo. Cozy. Quien a pesar de llamarme la atención su diseño lindo, su personalidad y comportamiento se me hizo muy desagradable. Desde el primer momento mostrando un obvio rechazo por Broken Spawn, pero también mencionando cosas muy interesantes para mí. Él y Firelink siempre iban juntos, dejando una pregunta al aire sobre si dejaron de ser amigos definitivamente. Respondió un "no lo sé", pero ella lo tomó como un sí, para seguir hablando tomando ahora de tema de conversación a Lime Girl, y si es que ella le había dado algo a Broken Spawn, pero después de decirle que solamente habló con ella, Cozy correrá a Broken Spawn de la tienda. Dejándonos seguir en el último local al lado del estacionamiento. El local de Barry, quien fue mi último NPC con quien hablé. Después de recibir la respuesta de Broken Spawn sobre si iba a comprar algo, volvió a soltar un comentario que me preocupó. No te ves como tú últimamente. Esta amistad ha afectado tanto a Broken Spawn, más de lo que ha intentado ocultar, dejando notarlo simplemente con verlo. Simplemente viéndolo. Entonces una sensación de mareo y pesar lo invadió, empezando a sentirse tan mareado, desorientado, posiblemente un ataque de ansiedad amenazando con aparecer. Pidiendo regresar a casa y descansar, cambiando nuestra misión a ir a dormir. Percatándome del cambio de ambiente y la cámara, desde el entorno oscureciéndose, y un leve temblar de la imagen durante cada paso. Se pondrá en negro antes de llevarnos a una dimensión de pesadilla, literalmente. Un mundo donde lo que más predomina es el tono negro de cada pared, incluyendo los colores, o ausencia de colores, de Broken Spawn se vuelven completamente negros donde había blanco, y viceversa. Con la diferencia que está llorando. Saliendo de casa y mirando alrededor, habían 3 puestas, sinceramente tenía miedo de elegir la incorrecta.
Ahí mismo un diálogo del que yo entendí como el spawn de ese mundo salió. Mártir spawn. Algo me dice que vaya a la derecha. Pero sinceramente sí me distraje queriendo ver qué pasaba si iba a otro lado. Al final, entrando a esa puerta, fuimos enviados a un mapa muy icónico, uno de los juegos de Shedlevsky. Aún así, antes de que pudiera revisar alrededor, alguien ya estaba esperándolo, Fire Ring. Dando el detalle que desde niños habían sido amigos, Mártir Spawn avanzó hacia él hasta llegar al centro del aro de fuego. Mártir Spawn no ha dicho nada más, pero Fire Ring sí. Siempre me molestabas con tu comportamiento. La pantalla se oscurece, y cuando vuelve todo es oscuridad, todo en un puente que parece tener tonos coloridos pero opacados por todo alrededor. Algo se nos muestra al fondo, algo que necesitamos ir por él, pero a medio camino esto pasará, aun si tuviste cuidado por dónde ibas. Simplemente, caíste al vacío. Broken Spawn despertó de su pesadilla exaltado, y sin soportarlo, se cubre el rostro con las manos. Así terminando el día 1. El día 2 comienza con Broken Spawn despertando de su pesadilla de la noche anterior, visiblemente más deprimido y sin ganas, algo que lo afectó aún más que hace momentos. Dando el primer mensaje. Esa pesadilla fue desagradable. Repasando cada cosa en su hogar, los diálogos cambiaron tal vez muy poco a simple vista, pero fuertemente en su forma de ver las cosas. Siendo una demostración de cómo Broken Spawn, cada vez más se está perdiendo en su depresión cada vez más severa. Cada vez culpándose de que Fire Ring ya no está aquí, de cómo no puede traerlo de vuelta, inclusive perdiendo el amor y gusto a sus propias actividades que hacía antes. Como tan siquiera poner agua a su flor, disculpándose con ella por no ser un dueño responsable. Y eso tan solo es el inicio del día 2. Un cambio que me di cuenta muy rápido, fue el ambiente y su atmósfera haciéndose más y más oscura, tal vez como Broken Spawn empezaba a ver su antes colorido vecindario, a uno más gris y sin alegría. Saliendo de casa, lo primero que hice fue hablar con Periastron como primer NPC, pero al no obtener alguna nueva reacción más que una carita triste, decidimos investigar en caso que otro mensaje haya cambiado. Tal vez lo más mínimo me haya servido, pero no me ayudó ver cómo nuestro protagonista camina más lento, o su expresión es cada vez más y más vacía, alguien que está perdiendo las fuerzas y su esperanza. Una recaída, algo que puede suceder con personas que están sobrellevando una depresión en plena decaída. Sobre todo si es con una persona que no te ha buscado de nuevo después de años de amistad. Cabe mencionar que Broken Spawn ya había mencionado algo que les dije que tuvieran en mente. Culparse a sí mismo, culparse del por qué se habían separado él y Fire Ring, aun si aquella ex amistad no para de simplemente decir que la culpa era únicamente de Broken Spawn. Siguiendo explorando un poco del mapa, y después de hablar con uno de los 4 NPCs que me pidió el juego, di una última vuelta después de haber explorado. Hasta volverme a topar con Lime Girl, quien ella se alarmó al ver el cambio de Broken Spawn, mencionándole que ha empeorado, y ahí siendo el momento que ella se ha vuelto de mis personajes favoritos del juego. Porque en lugar de ignorar sus problemas, decidió mostrar su apoyo a un amigo que estaba ahí sufriendo, desde consejos sobre dejarlo ir, dejar de permitir que Fire Ring le siga haciendo tanto daño, y cómo Broken Spawn necesita ayuda, aun si él mismo no la quiere aceptar. Ella pide algo, que él se acerque, cosa que hicimos, recibiendo un fuerte abrazo, algo que él correspondió con fuerza, algo que necesitaba con tanta desesperación en estos malos momentos. A veces solamente un amigo se necesita, la compañía de alguien más para no quedarte solo, alguien que pueda oírte, alguien que te pueda dar retroalimentación, o su opinión del tema que te aqueja. No de alguien que simplemente te ha culpado de cosas que no has hecho. Por eso es importante elegir bien a un amigo, o a quien demostrarás tu cariño. Y como ella menciona, entiende ese sentimiento porque todos nos hemos encariñado de una persona, pero siempre es bueno analizar hasta qué punto de aferrados estamos a dicha persona. Ver en qué momento ya no es sano, ni siquiera por lo que fueron, donde ya es tan tóxico, o inclusive enfermizo aferrarse a algo que tanto te ha lastimado, al punto de terminar como Broken Spawn.
Simplemente porque en el pasado parecía ser algo bueno, o hasta lindo, eso no quiere decir que en la actualidad será tan perfecto como lo hayan recordado. Nunca se sabe si es que esa persona pueda cambiar, y si lo hace. ¿Quién dice que no volverá 1000 veces peor? A veces ni el simple beneficio de la duda merece esa persona. Ni siquiera considerar una reconciliación. Menos si tienes que hacerlo todo tú, mientras esa persona vive su vida como si no fueras nada para él, ella, lo que sea. Siguiendo dentro del juego, y después de hablar con Lime Girl, Broken Spawn volvió a dirigirse a la plaza del día anterior. Y ya mentalmente preparado para soportar a Cozy, fuimos primero con ella. Aunque no me sorprendió su reacción, fue mayor mi alivio solo haberle dicho una cosa a Broken Spawn sobre su apariencia, y nada más. Pero viéndolo por otro lado, es desgarrador, porque ya no es simplemente una simple decaída, es aún peor. ¿Cómo era Broken Spawn antes? Como para que ellos hayan notado que estaba de mal en peor, y de peor a lo más horrible de su vida. Todo por una persona incorrecta. Llegando con Barry me sentí un poco más aliviado, viendo que su consejo fue tomar ayuda profesional. Otro consejo muy bueno, aun si tienes amigos de apoyo, siempre es una opción muy justa tomar ayuda profesional, alguien fuera de tu círculo de amigos que te pueda dar un veredicto más fundamentado a lo que está carcomiendo tu salud y mentalidad. Puede dar miedo en un inicio, pero siempre sientes como un peso es arrancado de tus hombros, una sensación de libertad que te quita la venda de los ojos, aquella que tu propio sufrimiento te ha dado para protegerte de la realidad. De aceptar que esa persona jamás fue una buena compañía, de aceptar que aquella persona a la cual gastaste tu tiempo y cariño, era la incorrecta. Era una mala persona. Y antes de algo más, Broken Spawn se sintió mal de nuevo, otro posible ataque de ansiedad amenazando con hacer presencia. Obligándolo a irse a casa, sintiéndose en el ambiente una mayor presión para apurarse para llegar a acostarse y olvidar el día que dejó atrás. Y entrando a su hogar, una última cosa pide, viendo su cama. Espero que no sea una pesadilla esta vez. La cámara se oscurece y nos llevará a ese lugar de colores negros, con aquellas puertas de color blanco. Otro mensaje recibiremos por Martyr Spawn. Algo que me dice que siga adelante. Y eso hizo. Llegando a un lugar muy colorido pero abandonado, con la única excepción de tener una casa en medio de la nada. Avanzando paso tras paso, llegamos a lo que parece ser la fiesta de cumpleaños de Fire Inc., quien al percatarse de Broken Spawn, agradece que haya venido, pero no tarda en reafirmar que no lo quería ahí. El ambiente cada vez se vuelve oscuro una vez más, algo saldrá muy mal en esta ocasión. Todo se oscurece, Broken Spawn no puede moverse, cada invitado se gira a verlo, todos los ojos encima de él, y lentamente se acercaron. Terminada esa pesadilla de forma brusca, repitiendo la misma mecánica de cubrirse la cara con las manos. Terminando el día 2. El día número 3 es el punto sin retorno para mí. No simplemente porque Broken Spawn está cada vez más deprimido. Sino como él mismo habla de todo lo que alguna vez amó, o quiso, cómo se expresa de sí mismo. Es el punto sin retorno de alguien que se aferró demasiado a algo imposible. O más bien, a la persona equivocada, a alguien que lo envenenó hasta este punto. Sinceramente a este punto reconocí el estado emocional en el que Broken Spawn fue dejado por haber seguido aferrado a una amistad que solamente arruinó su vida, hasta el punto de desarrollar una dependencia emocional y mental. Ya no simplemente se trata de sus cosas, sino como a sí mismo se compara. Como algo inútil, algo que ya no sirve, sin tener ganas de comer. Aunque durante todo el juego, Broken Spawn jamás comió algo, o preocupado por su bienestar físico, a ese punto en el cual dejas todo a la suerte. Incluso dejando que sus pensamientos fatalistas se adueñaran de su mente. Saliendo de casa nada ha mejorado, al contrario, el vecindario colorido ahora es solamente frío y gris, todo rastro de esos colores brillantes se han ido. Quizás, y solo quizás, para siempre. Pero aún así quería seguir investigando, buscando a alguien para que Broken Spawn hablase como había estado haciendo en estos días. Encontrándonos primero a Periastron. Pero no hubo respuesta. De nuevo.
En realidad, había cambiado, y hablando de forma literal, ahora su rostro estaba borrado de su cara, quedando un espacio en blanco. Y sin pensarlo, llevé a Broken Spawn con Lime Girl, una de las pocas amigas que aún le quedaban, alguien que podría ayudar. ¿Verdad? Pues parece que esos no eran los planes que ahora tenía su destino. Tal y como sucedió con Periastron, su rostro había sido borrado, solamente quedando un lugar en blanco, completamente inexpresiva. Pero ella sí quiso decir algo. Algo que rompió todo lo ocurrido ayer, ese abrazo, todo eso, todo se fue en una frase. Me costó darme cuenta que ya no eran ellos, era lo que Broken Spawn creía que ellos pensaban sobre él, uno de los pensamientos más desesperanzadores que una depresión puede dar. Creer que todos a tu lado te odian, aun si te han demostrado lo contrario. Creer que todos te odian y que jamás van a perdonarte por tus acciones. Si tan solo hubieras hecho caso y priorizado tu salud mental sobre aquella amistad parásita que tanto te hirió hasta este punto. Pero ¿qué puede hacerse? Lo que hiciste ya está hecho, lamentablemente. ¿Quién diría que haberte aferrado a la persona incorrecta pudo haberte quitado a todos los demás que intentaron ayudar? ¿Pero valió la pena? ¿Esa persona sigue ahí? No, no lo hace, esa persona sí disfruta de su vida mientras tú desgastaste tu vida esperando por algo imposible. Avanzando de nuevo a la plaza, cada diálogo había cambiado, desde la estatua de Wilderman, hasta la fuente, pero siguió adelante hasta entrar a la tienda. Cosi también había cambiado, justo como los demás. Y como todos, solo dio una frase corta. Igual de hiriente que todas las demás. Si esto es una representación de lo que tu cabeza piensa sobre ti mismo, ¿qué habrán dicho realmente? ¿O tal vez todo era real y ellos te odiaban? ¿Cómo saberlo? La última esperanza de algo bueno era Barry, pero tal y como todos, su apariencia y comentario fue igual de desalentador. Lo único que quedaba era volver a casa y olvidarte de este horrible día. ¿Cómo has llevado desde hace tanto tiempo? Ahora sin preocuparse de alguna pesadilla, Broken Spawn se dejó caer en la cama y durmió. No es que las cosas fueran a mejorar. ¿Verdad? Lo que termina pareciendo una linda reconciliación. Pronto te descubre que simplemente es otro sueño de Broken Spawn. O mejor dicho, otra pesadilla. Una donde no solo se dio falsas esperanzas, sino, una donde su misma fantasía lo hace recordar de su realidad. La gota que colmó el vaso, no. Siendo sincero, no quería abrir la puerta. ¿Para qué abrir la puerta a alguien así que no se preocupó por ti en estos días? ¿Qué ganarías volviendo a dejar a esa persona regresar? Absolutamente nada. Pero, para Broken Spawn, era su última esperanza de tener algo de paz en su vida destrozada. De tener eso que tanto creía necesitar. Pero al día siguiente, todo cambió. Todo estaba oscuro, cualquier rastro de felicidad se había muerto. Todo el ambiente se había vuelto completamente sombrío, como en aquellas pesadillas que tanto lo habían atormentado. Ni siquiera reaccionaba a sus propias cosas, pasando de ellas. Una sonrisa forzada o de derrota estaba en la cara de Broken Spawn, no sabía qué hacer, más que lo que su rutina hacía. Salir de casa. Tal vez ver a la mujer la ayude. No. O tal vez. Ya no había algo que pudiera hacerse.
Lo que sucede cuando ignoras la ayuda de otros, y te sigues aferrando a algo enfermizo como es una amistad tóxica. Cuando ya no te queda nada más. Y con esto termina, Let Him Go. Este juego había pensado en traerlo desde hace mucho, pero algo me detenía de probarlo, hasta que lo hice. Estúpidamente, durante una recaída que me hizo dejar de comer casi por media semana, y cuando lo intenté, mi final no fue muy alentador. Por eso no incluí todos los finales de una sola vez. Hablar sobre la trivia del juego sería algo lindo a contraste de aquello que acaban de ver. A lo que yo interpreté como un suicidio. Cuando ya no quedaba nada más. Pero no quiero, al menos hasta que sea el vídeo con los demás finales. En su lugar, quiero decir un par de cosas como estos temas de seguir aferrado a una persona tóxica. Incluyendo en el ámbito amoroso, e incluso familiar. Cada ser humano tiene su propia resistencia, cada uno sabe hasta dónde aguanta algo, no es sano soportar algo tan fuerte por tanto tiempo, solo para evitar más problemas. Ya sea tu depresión, o en este caso también, a una amistad que ya no tiene futuro, una en la cual solo tienes vigente por el pasado tan lejano que tuvieron. Y no es lo mismo una amistad que rara vez se hablan, pero que cuando lo hacen es como si el tiempo jamás pasó. No. Hablo de esas amistades enfermas, aquellas donde la amistad sigue viva por un solo lado, o aquellas donde uno de los dos sufre violencia desde la psicológica a lo peor, por parte del otro, pero que se rehusan a dejarse ir. Aquellas amistades que no respetan tus límites o te obligan a hacer cosas desagradables, algunos contra amenazas de hacerse un daño físico si tratas de poner un límite. Lo sé, no es fácil dejar ir. Pero es necesario. En este caso, Broken Spawn se rehusó a dejar ir a un amigo de su infancia, alguien que repetidamente le dijo que ya no le importaba estar a su lado, alguien que siempre le recordaba que lo veía más como una carga. Hasta que fue muy tarde cuando comprendió la gravedad de sus acciones. Cuando uno de los dos dejó de existir. Sé muy bien que muchos de ustedes, fantasmitas, han pasado por temas de depresión y hasta intentos de suicidio. Incluso algunos me han dicho sobre amistades que rompieron porque el otro lado les afectaba más que ser una compañía agradable. Nadie es perfecto, pero tampoco es sano seguir soportando conductas así. Tarde o temprano llegará una persona que no necesitará lastimarte, una que te aceptará como realmente eres, sin necesidad de que tú sufras para no quedarte solo. En mi caso, tal vez la mayoría de mis amigos más cercanos de años y yo estamos distanciados, los sigo apreciando, otros ya siguieron sus vidas, y yo la mía. Pero igual perdí amigos por temas relacionados a su salud mental, hijos que un día decidieron terminar con su vida. Quedándome aquí, pensando que hice mal para no ayudarlos cuando más me necesitaron. Pero lamentablemente otros fueron simplemente personas horribles que se aprovecharon de que intentaría ayudar a cualquier costo. Si vieron el día de hoy el canal de WhatsApp, sabrán a qué me refiero.
Una persona que posiblemente se entere que al fin hablé de él, o ella, desconozco su identidad de género actualmente, así que me disculpo por eso. Aún recuerdo las veces que estaba ahí, cuando me decías que te matarías, cuando estuve días desvelándome esperando una respuesta tuya, deseando que nada malo te hubiera pasado. Me encariñé tanto contigo, creí encontrar al fin una persona que había sufrido lo mismo que yo, alguien con quien podía hablar de lo que tenía que guardarme porque otros de mis amigos no les importaba. Pero cuando empecé a notar aquellos rasgos tóxicos, muchas veces intenté hablarlo contigo, pedirte que cada quien siguiera sus vidas. ¿Y qué hiciste? Pedirme que no me fuera, aun si repetidamente te dije que nuestro tipo de amistad no iba por algo sano. Y al final siempre me terminabas insultando, o menospreciando todo lo que había hecho, cuando solo quería paz mental, cuando intenté hablarlo contigo. O cuando empezabas a burlarte de mis problemas en tus redes sociales, sabiendo que yo lo podía ver, incluso te confronté una vez en la misma publicación para que tuvieras el valor de decírmelo personalmente. Y al final te hacías la víctima con los demás. Incluso tuve que recurrir a mi madre, de cuando mi salud mental estaba tan por los suelos, y tú lo sabías perfectamente, de cuando mandabas imágenes sobre tus lesiones, o prometiendo hacerte lesiones con el nombre de otras personas en común. Incluyendo a alguien que fue mi hermano menor, cuando sabías perfectamente que era menor, te confronté, fue la primera vez que te amenacé de irme de tu vida si tan siquiera te atrevías. Fue el momento que todo mi cariño se destrozó, el poco aprecio que tú mismo fuiste apagando, donde por primera vez sentí un repudio por el daño que hacías, fingiendo para otras personas ser un santo. Incluso varios de mis amigos creadores de contenido supieron de lo que hiciste, vieron capturas de pantalla, todo. Ya no podía más con esto, intenté advertirles a todos sobre ti, y al final, te acusaron de lo peor. Cuando ambos sabemos que pudiste haber causado peor daño a alguien, pero si no fuera que esa vez se reiniciaron los canales de WhatsApp donde estaba, yo mismo habría salido a mostrarle a todos el tipo de humano que eras. Y aún así, en tu último mensaje me amenazaste, diciendo que yo no era nadie, deseando que me quedara solo, que harías que todos me odiaran. Diciendo que jamás hice algo por ti, cuando al menos 4 creadores de contenido saben de tu existencia por culpa del daño que me causaste, pero aún así les rogué que no te hicieran nada, porque a pesar de todo, yo no soy como tú, y jamás me rebajaré a tu nivel. Si ahora te está yendo mal, es por tu propia elección. No te tengo miedo, y jamás lo tendré. Con esto cierra el ciclo de la peor amistad que he tenido en mi vida, y lo hago por mí. No por ti. Porque se nota que todo lo que tienes ahora fue gracias a tus propias acciones, pero aún así. ¿Cómo dijiste? Que te vaya bien en todo, si puedes hacer eso por ti, claro. Y mientras yo viva, haré lo que tenga en mis manos para mantener a mis hijos a salvo de personas como tú, porque ni a mi peor enemigo le deseo tener que soportar lo que yo soporté. Todo porque me costó dejar ir a alguien tóxico. Yo soy Dodle Boyfriend, y esta fue una velada maravillosa a su lado. Cuídense fantasmitas, y no dejen que la luz de sus linternas se apague.